La refinería del Pacífico debió empezar a funcionar el 15 de julio del 2013. Ellos se fueron del poder en el 2017 y esa refinería no la terminaron porque pusieron la carreta delante de los caballos. Primero las obras tempranas sin buscar el financiamiento y aliándose con un país quebrado, que por mucho que lo quieran era un país quebrado, que ni siquiera pudo sostener su propio aparato energético como es Venezuela. Cuando se firmó la escritura de constitución de la empresa mixta Refinería del Pacífico, el 15 de julio del 2008, con la presencia de la gente de Venezuela, lo primero que saltó, y dicho por la subsecretaria ambiental del gobierno de Correa, que firmaron entrar al Aromo sin licencia ambiental. Entonces, primero hay que mirarse la paja que se tiene en el ojo y no decir las cosas sin conocer. Proponemos remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas. Entiende, Julissa González, entiende que los pueblos indígenas de la Sierra Ecuatoriana son pueblos que vinieron en conquista de las etnias incas. ¿Entiende eso? Entonces quiere remediar las injusticias cometidas contra un pueblo conquistador, cuando los que fueron sometidos por los incas están bajo tierra. A ellos los mataron. ¿No se acuerdan de Yaguarcocha? Está cayendo en la trampa del movimiento indígena. Cuando ellos siempre hablan de territorios, territorio implica la existencia de un Estado. Es uno de los elementos básicos de la constitución de un Estado. Ellos son dueños de tierras comunales, no de territorios. Y este programa de gobierno no entiende este tema. Los que ya han estado en el poder, si quieren volverse a candidatizar, tienen que comenzar por autocrítica. No decir lo hicimos bien. No, señor, no lo hicimos bien. Dejar una deuda tan grande no fue hacerlo bien. Recuperar la planificación estratégica para establecer prioridades y orientar la inversión pública. No tuvieron planificación estratégica. Todo era lo que aparecía en el camino. Un día amanecieron y dijeron cocinas de inducción. No había planificación. Y no sabían cómo le iban a entrar al tema. Otro tema, justicia decolonial. Esto es para agradar con los indios. La justicia decolonial dice que afecta a las comunidades indígenas, afrodescendientes, montubias y otras minorías de la actualidad. Si hay algún problema en la justicia, no afecta a las comunidades, afecta a todos los ecuatorianos en general. Dice que hay que descolonizar la ley, las instituciones y las prácticas legales. Explique eso con maicitos a qué se refiere. Esto es para ganar votos, infantilismo indígena. Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades en la toma de decisiones en la administración de justicia. O sea, está creando dos estados. No contentos con que se facilitó el pluralismo jurídico al tener dos tipos de justicia, ahora quieren que las comunidades tomen decisiones en la administración de justicia. O sea, una administración de justicia en la que ellos no conocieron la justicia indígena de hoy, y lo digo con la boca bien abierta. La justicia indígena de hoy no tiene nada que ver con la justicia indígena precolombina antes de la llegada de los españoles. No tiene nada que ver. Cuando usted analiza y estudia estos fenómenos, esto algún día le decía en un debate con uno de los defensores de esto, un indígena, y le decía, ¿quieres que volvamos a la justicia indígena? Volvamos, pero para ustedes. ¿Qué dice el Inca Garcilaso de Vega? La menor falta se castigaba con la pena de muerte. Volvamos a eso, pero no me vengan con que quieren una justicia, mantener como la de pegarle una hortillada o una chinida, como decimos en el sur, a una persona a baño de agua fría y unos latigazos, y se va a la casa y deja de recibir una pena de 16 años por un asesinato, por ejemplo. Eso no es justicia. Y además los métodos que utiliza la justicia indígena son métodos violatorios de los derechos humanos. Es una justicia trabiliaria. Proponemos remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas. Entiende, Julissa González, entiende que los pueblos indígenas de la Sierra Ecuatoriana son pueblos que vinieron en conquista de las etnias incas. ¿Entiende eso? Entonces quiere remediar las injusticias cometidas contra un pueblo conquistador, cuando los que fueron sometidos por los incas están bajo tierra. A ellos los mataron. ¿No se acuerdan de Yaguarcocha? Cuando la rebelión de Nazacota Puente la convirtieron en una masacre y convirtieron ese lago, lo pintaron de rojo.
de rojo con la sangre de la gente que ejecutaron los incas. Y entonces no tiene la menor idea esta persona de la historia de este país, de la historia de conquista de este país. No, y la injusticia es contra los pueblos originarios, pero no solo los incas. Fortalecer los sistemas de justicia comunitaria y la colaboración con los sistemas de justicia estatal. No ha leído esta pobre mujer todo lo que tiene el Código Orgánico de la Función Judicial sobre esta materia, donde incluso de manera equivocada hacen que prevalezca la justicia indígena por sobre la justicia ordinaria. Luego, mire esta contradicción con la Constitución. Punto 241 del Plan de Gobierno. Utilizar la lengua de la nacionalidad respectiva como principal en la educación y el castellano como idioma de relación intercultural. Artículo 2 de la Constitución. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Al revés de lo que plantea Luisa González. Al revés, que no leyó la Constitución. Luego, esto es grave, en el punto 248. Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a los territorios, no dice tierras, territorios con orientación hacia el nuevo modelo ecológico sostenible. Primero, es una competencia exclusiva del Estado, artículo 161 de la Constitución. Y segundo, está cayendo en la trampa del movimiento indígena, cuando ellos siempre hablan de territorios. Territorio implica la existencia de un Estado. Es uno de los elementos básicos de la constitución de un Estado. Ellos son dueños de tierras comunales, no de territorios. Y este programa de gobierno no entiende este tema. La transición energética, dice, es fundamental para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Sí, me sonó bonito, pongámosle un marco, pero eso no resuelve nada, porque la dependencia no se resuelve con una frase. Por eso decían el pensamiento sufí. La palabra agua no calma la sed. Lo que calma la sed es el agua. El agua que se la ve, que la puedo abrir esto y tomarme agua. Es lo que calma la sed. No decirlo, que es obvio, reducir la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué dinero? ¿Y a costo de quién? Porque la tecnología de fuentes alternas es más cara que la tecnología de combustibles fósiles. Todo se puede generar energía en última instancia, pero es más caro. Está el pueblo ecuatoriano a pagar 2, 3 o 4 veces el costo de la energía. Fortalecer el Ministerio de Ambiente para que cumpla efectivamente su rol como garante de los principios ambientales y los derechos de la naturaleza. No siempre se ha hecho esto y además el Ministerio de Ambiente muchas veces hasta se ha excedido en sus competencias. Pero le pongo un ejemplito a la señora Luisa González. Cuando se firmó la escritura de constitución de la empresa mixta Refinería del Pacífico, el 15 de julio del 2008, con la presencia de la gente de Venezuela, lo primero que saltó, y dicho por la subsecretaria ambiental del gobierno de Correa, que firmaron entrar al Aromo sin licencia ambiental. Entonces, primero hay que mirarse la paja que se tiene en el ojo y no decir las cosas sin conocer. Promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Entonces que la gente deje de combustible combustibles, porque ahí está el gran consumo y el gran efecto de gas de efecto invernadero. En los combustibles, no en el petróleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego dice, otro tema que me parece que no es, crear un fondo para conservación de la biodiversidad. ¿De dónde la plata? Y otra, si Correa dijo que no le gustaban los fonditos, por eso eliminó el fondo del PICEG, que tenía una cantidad de objetivos que eran muy importantes para la economía del país. Incluso se creaba un fondo de contingencia. Mire lo que dice en el 273. Señora Luisa González, si usted quiere que le dé una clase sobre esto, yo estoy encantado de dársela. Trabajar en conjunto con los pueblos originarios. Pero primero, ¿cuáles son los pueblos originarios? ¿A quiénes se refiere? ¿De la selva, del oriente, de la sierra, de dónde? Pueblos originarios. Los pueblos originarios están muertos, porque los mataron los incas. Si se refiere al oriente, ahí hay algo, no todo, porque también hay pueblos quichuas en el oriente. Para garantizar sus territorios. Usted está atentando contra el Estado unitario ecuatoriano, que esa es la tesis del movimiento indígena para convertir esto en nada más que una especie de Tahuantinsuyo y volverse con la bandera del Tahuantinsuyo y la bandera del Curso, volver a unir a estos pueblos conquistadores del sur.
Transición energética, no conoce el balance energético. Cuando habla de cambiar la matriz energética, mire, con la inversión que hizo el gobierno de Correa en la hidroelectricidad, que más o menos se gastaron 5.000 millones de inversión, 5.000 millones, se redujo la dependencia de los combustibles en más o menos el 4% de la dependencia de los hidrocarburos. ¿Tendrá una idea la señora Wilisa González lo que es cambiar la matriz energética? Porque sí, ellos decían que estamos cambiando la matriz energética, cuando lo que hicieron es cambiar la matriz eléctrica para que funcione en base a hidroelectricidad y no a energía térmica, que era diésel. Pero había que ver esto dentro del espectro del total del consumo de energía. Y ahí había que confrontar con el consumo energético de combustibles fósiles, primera cuestión, que era importante verla. Segunda, se ha caminado tanto sobre esto que en estos últimos 6 años ha comenzado a crecer nuevamente el consumo térmico, la generación eléctrica a través de termoelectricidad. ¿Por qué? Porque el Ecuador, esto no debe conocer la señora Luisa González, anualmente crece la demanda de energía eléctrica en 200 megavatios. Y como no han habido más centrales hidroeléctricas, está haciendo una crisis este problema. Entonces, avanzar en el cambio de la matriz energética es un tema grave. Ni siquiera pudieron cambiar la matriz eléctrica en su totalidad. Peor la matriz productiva, que decían que iban a cambiar, esa no la tocaron. Reafirmar, dice, el principio constitucional de soberanía energética, industrializando los combustibles fósiles con fines de valor de uso. Reafirmar industrializando los combustibles fósiles. La refinería del Pacífico debió empezar a funcionar el 15 de julio del 2013. Ellos se fueron del poder en el 2017 y esa refinería no la terminaron porque pusieron la carreta delante de los caballos. Primero las obras tempranas sin buscar el financiamiento y aliándose con un país quebrado, que por mucho que lo quieran era un país quebrado, que ni siquiera pudo sostener su propio aparato energético como es Venezuela. Para poner un ejemplo, se incendió el complejo de Paraguaná en Venezuela que procesaba 350.000 barriles por falta de mantenimiento y Venezuela nos iba a financiar la refinería del Pacífico. Están locos.